Bueno, entonces damos formalmente inicio a la sesión en línea de la competencia aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Eh, es la transversal de ciencias naturales. Mi nombre es Julio Torres, soy el instructor que va a estar acompañándolos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje relacionadas a la competencia. Soy ingeniero ambiental de profesión. Tengo aproximadamente 15 años de trabajar con el SENA y en este momento pues estoy trabajando en la virtualidad, realizando pues las actividades del programa Saneamiento y Salud Ambiental y las competencias transversales de ciencias naturales y de matemática en algunas formaciones. Entonces, esta sesión vamos a desarrollarla en dos partes. En la primera parte vamos a hacer una conceptualización frente a los conceptos relacionados a la competencia, en este caso relacionados a la física, y luego de eso vamos en la segunda parte de la sesión a hacer un análisis de las evidencias relacionadas a la competencia. Entonces, les agradezco que si tienen alguna pregunta, no duden en abrir su micrófono y hacer las preguntas correspondientes. Entonces, como les decía en la primera parte, vamos a hacer una conceptualización en la cual pues vamos a abordar conceptos relacionados pues con la física. Inicialmente, hablando de física, se dice que es la ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. eh, Podríamos decir entonces que la física es entonces la ciencia que estudia el espacio. Y cuando hablamos de eso, hablamos entonces que la ciencia es la física, es la ciencia que estudia los fenómenos que se dan en el espacio natural. Esta es la base de todas las ciencias naturales y nos permite comprender desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de las partículas subatómicas. Quiere decir que su concepto, dentro de su concepción, digamos que hay análisis desde lo macro hasta lo micro. Y esta se basa principalmente en la observación y la experimentación. Quiere decir esto que la física entonces lo que hace es estudiar eh, el planeta como tal y los fenómenos que se producen dentro de este y pues desarrolla desde hace muchísimos años sus estudios considerando lo que se puede observar y lo que se puede experimentar para poder caracterizar esos fenómenos naturales. Entonces, cuando hablamos de física, digamos que un sinónimo fundamental dentro de eso son los fenómenos naturales. Desde esta concepción, entonces, la física se basa en dos principios fundamentales. El primero, relacionado con la observación, y es el proceso de percibir fenómenos naturales de forma sistemática, utilizando nuestros sentidos o algunos instrumentos. Este es el punto de partida de todo conocimiento científico. Desde la observación, nosotros podemos partir entonces a reconocer las características de un fenómeno
y de allí entonces parte, digamos que todos los conceptos y los conocimientos científicos frente a ese fenómeno natural. Esta observación puede ser directa cuando la hacemos frente al fenómeno natural, puede ser indirecto o digamos que puede ser participante cuando tiene, digamos, una injerencia la persona que está observando dentro del mismo fenómeno. Se utiliza para esta observación un registro de la información que podemos obtener, una medición, digamos, de lo que estamos observando y una descripción que digamos que es lo fundamental dentro de esta observación. Esta observación es objetiva, quiere decir que debe estar, digamos que fundamentada frente al fenómeno natural específico. Es sistemático porque permite entonces desarrollar unos pasos para poder desarrollar esa observación y finalmente es verificable porque a ese mismo fenómeno otra persona puede realizar una observación y puede verificar que lo que se concluyó en esa observación es verídico o es real. La observación ha sido utilizada desde muchísimo tiempo y por muchísimos científicos, por muchísimas personas, y es, digamos que su aplicación está muy ligada a ciencias como la astronomía, la meteorología o la biología. Por otra parte, está la experimentación, que ya es cuando nosotros reproducimos controladamente un fenómeno para verificar entonces una hipótesis planteada y establecer entonces relaciones causa-efecto bajo condiciones definidas. Quiere decir esto que entonces la experimentación es la recreación o la reproducción de un fenómeno para determinar sus características, ¿no? Si bien se dan cuenta en la observación, nosotros hacemos o percibimos las características de ese fenómeno natural. Acá en la experimentación lo que hacemos es controlar un ambiente para poder reproducir o recrear ese fenómeno y determinar características específicas. Su método se basa en un experimental puro o en un cuasi experimental, quiere decir que podemos tener la experiencia tal cual el fenómeno natural o casi ese fenómeno natural, controlando características ambientales para poder determinar esas condiciones. Las técnicas utilizadas consisten entonces en controlar unas variables ambientales y realizar una repetición de de ese experimento para poder corroborar que las características que estamos, digamos, determinando son reales, basados entonces en, digamos, eh, digamos, en los resultados eh, reincidentes dentro de ese análisis. Aquí, dentro de esta experimentación, entonces, juega un papel fundamental los resultados, digamos, que obtuvimos de forma constante a lo largo de esa experimentación para poder determinar un comportamiento de ese fenómeno. Esta experimentación es reproducible, quiere decir que lo puedo realizar en diferentes oportunidades. Es medible porque puedo determinar qué tanto obtuve unas características confiables y es falsificable porque
puedo, digamos, o tiene la propiedad de poder, digamos, alterar o, o concluir falsedades dentro de sus resultados, porque podría alterar entonces las condiciones para que me dé un un falso dato. Por otra parte, esta experimentación es muy utilizada en los laboratorios y en la industria y en la medicina, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, estas dos eh, son, digamos que, las bases fundamentales de la física, porque mediante estas dos técnicas obtenemos entonces eh, los conocimientos que hemos venido compartiendo con respecto a los fenómenos naturales desde hace muchísimos años. Y entonces aquí, digamos que uno de los principales estudios de esta física aparece entonces la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ese creo que es el concepto fundamental de la materia y creo que nos enseñaron desde que estábamos en el colegio en un grado muy pequeño. Esta tiene masa y puede ser percibido por los sentidos. Quiere decir que lo puedo tocar o lo puedo observar, lo puedo leer. Eh, Sus características principales entonces incluyen la masa, el volumen, que es entonces el espacio que ocupa, la inercia, que es la característica de estar en un solo lugar si no le aplico movimiento, y la impenetrabilidad, que quiere decir que tiene una capacidad de pronto de no aceptar que pueda ser eh, penetrado por algún otro material. Esta materia puede estar en cuatro estados diferentes. El sólido, que se caracteriza por una forma y un volumen definido, son unas partículas muy unidas con movimientos vibratorios mínimos. Dentro de esto entonces encontramos, por ejemplo, el hielo o el metal. Eh, el, el segundo estado en que podemos conseguir la materia es el líquido y es entonces se caracteriza por un volumen definido, pero con una forma variable. Quiere decir que puede obtener la forma del objeto que lo contiene. Las partículas tienen una mayor movilidad y un ejemplo claro del líquido es el agua, por ejemplo, o el mercurio. El estado gaseoso se caracteriza porque no tiene ni forma ni volumen, digamos, fijos o definidos, debido a que sus partículas están muy separadas y están en constante movimiento. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el aire o el vapor. Y finalmente encontramos el estado plasma, que es un gas ionizado a altísimas temperaturas. Este estado es el más abundante del universo y en él podemos encontrar, por ejemplo, el Sol y las estrellas. Entonces, en conclusión, la materia, digamos que es todo aquello que podemos percibir y que ocupa un lugar en el espacio. Por otra parte, dentro de la física, la, digamos que para poder realizar ese análisis de esos fenómenos naturales, es necesario entonces poder medir, ¿cierto? Poder tener unas características específicas de ese fenómeno. Y para eso, entonces, las magnitudes, digamos que son propiedades
medibles de un cuerpo o de un fenómeno que puede expresarse con un número y una unidad de medida. Quiere decir esto que entonces, cuando hablamos de magnitudes físicas, hablamos de esa propiedad que yo puedo medir de un cuerpo o de un fenómeno. Tal por ejemplo como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa o la cantidad de sustancia. Estas son magnitudes fundamentales, quiere decir que son directas o se obtienen de forma directa de un cuerpo. Yo puedo decir es que este objeto mide 40 centímetros o pesa 2 kilogramos o el lapso de tiempo es de 5 minutos. Esto quiere decir que los puedo medir directamente, ¿no? Y hay unas magnitudes que son derivadas y estas son la combinación, digamos, de características, por ejemplo, la velocidad, que es la relación que hay entre la distancia y el tiempo. Así también encontramos la aceleración, la fuerza, la energía o la potencia. Y estas pueden ser escalares o vectoriales. Escalares cuando su medición representa solo la magnitud, por ejemplo, la temperatura. Yo mido la temperatura y solo me establece esa característica, ¿sí? Tiene una magnitud específica, mientras que las magnitudes vectoriales especifican diferentes, dos características diferentes. Ya entonces aquí me relaciona la magnitud con la dirección. Tal es el caso, por ejemplo, de la fuerza. Ya ahí entonces yo digo 50 newton a la derecha. Y ahí estoy estableciendo entonces una característica adicional a esa medición. Estas mediciones, para poder establecer o para poder estandarizar estas mediciones, se desarrolló un sistema de unidades que es, digamos, que un conjunto estandarizado de unidades de medida que nos permite universalmente establecer esas características en la ciencia o la ingeniería. Existe principalmente el Sistema Internacional de Medidas, que es, digamos, que el establecido, el estándar mundial adoptado tanto en Colombia como en la mayoría de los países, y utiliza unidades, por ejemplo, para la longitud del metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura los Kelvin, para la corriente eléctrica los amperios, para la intensidad luminosa la candela y para la cantidad de sustancia el mol. Asimismo, en otros lugares existen unos sistemas de unidades diferentes, por ejemplo el CGS, que utiliza el centímetro, el gramo y el segundo, o por ejemplo el sistema inglés, que utiliza el pie para medir la longitud, la libra para medir masa y el segundo para medir tiempo. Este es utilizado principalmente en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, dentro de la física entonces, les decía que estudia los fenómenos naturales y uno de estos es el movimiento. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia en el transcurso del tiempo. Este es uno de los fenómenos más estudiados en la física clásica. Eh, digamos que dentro de sus características fundamentales se encuentra la posición, que es la ubicación del cuerpo en el espacio, el desplazamiento, que es el cambio neto de posición, la velocidad, que es la rapidez con una dirección,
y la aceleración, que es el cambio entonces de velocidad en el tiempo. Dentro de estos movimientos encontramos diferentes tipos. El rectilíneo uniforme, que mantiene una velocidad constante. El rectilíneo uniformemente variado, que mantiene una aceleración constante. El circular, que tiene una trayectoria curva alrededor de un eje. Y el parabólico, que combina el movimiento rectilíneo uniforme con la caída libre. Dentro de este estudio aparece una persona que digamos, realizó un análisis profundo de las características del movimiento, y es el físico Isaac Newton, que planteó tres leyes fundamentales. La primera, que es la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza, y dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esto concluye que cuanto más fuerza, mayor aceleración. Y finalmente, la tercera ley de Newton es la ley de la acción-reacción, y dice que por cada fuerza de acción existe una fuerza de reacción igual en magnitud y dirección opuesta. Eh, el otro fenómeno analizado dentro de la física es la energía, y se dice que la energía es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Este se mide en julios o en julios en el Sistema Internacional de Medida, y es una propiedad fundamental del universo. Tiene una propiedad fundamental, y es que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma de una a otro tipo de energía. Y la energía total del universo permanece constante. Hay diferentes tipos de energía. Entre las principales se encuentran la cinética, que es la relacionada al movimiento; la potencial, relacionada pues a una posición específica; la térmica, relacionada a la temperatura; la química, relacionada a los enlaces dentro de esas sustancias; la eléctrica, relacionada a las cargas que tiene un cuerpo; y finalmente la nuclear, relacionada a la energía del núcleo atómico. Esta se manifiesta mediante calor, luz, sonido, movimiento, electricidad, reacciones químicas y radiación electromagnética. Perdón. Por otra parte, dentro de esos mismos estudios de la física encontramos los sistemas termodinámicos, relacionados entonces al calor. Un sistema termodinámico es una porción del universo que se aísla para su estudio, delimitada por una frontera real o imaginaria, y que intercambia energía y o materia con su entorno. Estos sistemas pueden ser abiertos cuando intercambian materia y energía, pueden ser cerrados cuando solo intercambian energía, y pueden ser aislados cuando no intercambian ninguno de los anteriores. Dentro de estos sistemas termodinámicos también hay tres leyes. La ley cero, que dice que si A está en equilibrio térmico con B, entonces, y B está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio con C. Por otra, la segunda ley, la primera ley, dice que el calor agregado iguala el trabajo más el cambio de energía interna. Y finalmente la segunda ley dice que la entropía del universo siempre aumenta. El calor fluye espontáneamente de caliente a frío. Otro estudio de los fenómenos
naturales son las ondas, y se dice que una onda es una perturbación que se propaga en el espacio transportando energía sin transporte de materia. Las ondas son fundamentales en la acústica, en la óptica, en las telecomunicaciones y en la sismología. Dentro de su estudio aparecen unas características principales. La primera es la longitud de onda y es la distancia entre las dos crestas consecutivas. La frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, el número de veces que encontramos esas crestas. La amplitud, que es el máximo desplazamiento desde el equilibrio. Y la velocidad, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y finalmente el periodo, que es el tiempo para que completemos un ciclo igual. Estas por el medio pueden ser mecánicas cuando requieren un material para su transporte o electromagnéticas cuando no requieren ningún tipo de medio. Dentro de las mecánicas encontramos el sonido, y dentro de las electromagnéticas encontramos la luz y la radio. Por otra parte, esa clasificación también puede ser por la dirección, y pueden ser transversales cuando tienen una vibración perpendicular. Dentro de estas encontramos la luz, o pueden ser longitudinales cuando tienen una vibración paralela. Dentro de estas encontramos el sonido. Si se dan cuenta, en la imagen inferior hay una diferenciación de los cuatro tipos de ondas que acabamos de analizar. Las mecánicas en la parte superior, porque se propagan en un medio material y no requieren, requieren un medio material. Las inferiores se propagan, no requieren medios. Y las ondas electromagnéticas eh, no requieren, las visibles no requieren medio, y las mecánicas eh, se propagan en el vaso. Bueno, esta física, obviamente, al pasar del tiempo, ha ido evolucionando. En este momento, la física moderna estudia los fenómenos que la física clásica no pudo explicar, como por ejemplo el comportamiento de las partículas a escala atómica y los objetos a velocidades cercanas a la luz. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya aparecen entonces conceptos un poco más claros de esto. La mecánica cuántica, por ejemplo, describe el comportamiento de partículas subatómicas, cuyo principio clave es la dualidad de la onda-partícula, cuyo principio de incertidumbre de Heisenberg, y los niveles de energía cuantizados. Su aplicación principal son los láseres, los transistores, la computación cuántica. Por otra parte, la teoría de la relatividad, que fue propuesta por Albert Einstein y que incluye la relatividad espacial, que dice que la energía es igual a la masa. Eh, Dice que, disculpen, eh, y la teoría me tuvo un lapsus aquí, qué pena con usted. La teoría de la relatividad, que dice pues que fue propuesta por Albert Einstein, incluye la relatividad espacial y la relatividad general, y cuyo uso
principal son los EPS, la astrofísica y la cosmología. Finalmente, la física nuclear, que estudia el núcleo atómico, la radiactividad, la fisión y fusión nuclear, y cuyas aplicaciones principales son la energía nuclear, la medicina nuclear como la radioterapia y la datación radiactiva y las armas nucleares. Entonces, básicamente esos son los conceptos que quería compartirles. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta donde vamos. Les agradezco, me confirmen si todo está claro, si tienen algo que preguntar o algo que comentar. ¿Firman, por favor? Ok. Entonces, estos digamos que son los conceptos básicos de la física, que es lo que quería traerles el día de hoy. Basados en esto, entonces, nosotros tenemos que desarrollar unas evidencias de aprendizaje, las cuales principalmente son 5 evidencias. La primera actividad de aprendizaje se llama reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Esta tiene una evidencia que es un cuestionario. La segunda actividad de aprendizaje se llama interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. En este debemos hacer un video expositivo sobre un experimento de aplicación. La tercera actividad de aprendizaje se llama describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Esta debemos hacer un informe de laboratorio. Y finalmente, la cuarta actividad de aprendizaje se denomina realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. En este vamos a entregar 2 evidencias. Una es un video expositivo sobre experimento de aplicación y la segunda es una bitácora de los procesos desarrollados en toda la competencia. Vamos entonces a analizar cada una. El primero es un cuestionario, como les decía. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos, principios y leyes fundamentales de la física. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo que tienen en la plataforma y se deberá resolver un cuestionario que se emplea como técnica de evaluación. Esta evaluación dura 60 minutos. Como les decía, principalmente son preguntas relacionadas a conceptos, principios y leyes fundamentales de la física. La segunda evidencia es un video expositivo sobre un experimento de aplicación y en este se deberá presentar un video donde se demuestre una de las 3 leyes de Newton. Ojo, ustedes pueden escoger cualquiera de los 3. Con este experimento debe presentar entonces la ley, su aplicación en el contexto productivo social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. Quiere decir que yo escojo una de las 3 leyes de Newton. Basados en esa ley que escogí, voy a realizar un experimento en el que presento la ley, determino entonces la aplicación de esa ley en el contexto productivo social y determino la influencia de esta ley en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. Ojo que el experimento, además de demostrar la ley, tiene que mostrar los otros 2 puntos que les estoy recalcando. Dentro de esa
Dentro de esa evidencia van a encontrar un archivo que se llama anexo de video explicativo, donde se describen cada uno de los pasos y los aspectos fundamentales para uno realizar un video expositivo. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega de esa evidencia? Lo que vamos a compartir en la plataforma Sayuna es la URL del video expositivo cargado en YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes desarrollan su actividad, hacen el video y ese video lo suben a YouTube, y lo que van a compartir dentro de las evidencias es su URL del video en YouTube. ¿Cómo van a presentar eso? Un video expositivo que debe ser creativo, dinámico e innovador. El tiempo del video debe estar entre 3 y 7 minutos. Debe estar acompañado de imágenes reales. Quiere decir que ustedes deben presentar el experimento mostrando el experimento como tal. El video, como les decía antes, se debe cargar en YouTube y compartir tan solo la URL donde se subió. Y este video debe ser presentado por el aprendiz. Quiere decir que ustedes deben aparecer dentro del video realizando su presentación. La tercera evidencia es el informe de laboratorio. En esta se debe efectuar los cálculos y análisis físicos de la conservación de la energía, y al finalizar debe presentar un informe de laboratorio donde se evidencia la preparación de materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos y materiales que fueron utilizados para el análisis. En los documentos del programa, allí cuando ustedes van a subir la evidencia, allí encuentran el anexo informe de laboratorio. Ese tiene la información para construir un informe de laboratorio. ¿Qué se recomienda para esta actividad? Que investigue todos los tipos de energía, los parámetros y sus variables. Que realice un cuadro comparativo entre las energías cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar y las otras que usted conozca. Mencione cómo se transforman las energías de unas a otras. Haga un listado de parámetros físicos y dentro de esos parámetros físicos seleccione tres parámetros para realizar un análisis. Dentro de ese seleccione entonces materiales, elementos o aparatos de acuerdo con el análisis que va a realizar y registre en un diagrama las recomendaciones para el análisis a realizar, el alistamiento del experimento, los elementos, las observaciones antes del experimento, las observaciones al final y las conclusiones. Para esto, entonces, seleccione los materiales, insumos e instrumentos de acuerdo con el procedimiento de análisis de los parámetros seleccionados. Realice entonces una lista de chequeo del alistamiento de los materiales necesarios. Realice el ajuste de los instrumentos y equipos a utilizar y realice al menos 3 pruebas donde tome fotos como evidencia y tome nota de las observaciones realizadas. Desarrolle los procedimientos de análisis de acuerdo con el parámetro. Realice un formato para registrar la información de los análisis y registre los resultados con sus respectivas gráficas y datos. Realice además conclusiones, observaciones y describa la relación con las situaciones del contexto productivo y social. Ojo, para que lo tengan en cuenta, en esta evidencia estamos hablando de conservación de energía. Quiere decir que vamos a hacer una comparación de los diferentes tipos de energía y de ahí, perdón, y de ahí
Establecemos entonces los parámetros que vamos a analizar. Ojo que es el laboratorio que vamos a hacer está relacionado con la energía. ¿Qué quiere decir con esto? Que no puedo utilizar parámetros, por ejemplo, como la velocidad, como la aceleración, porque no están relacionadas directamente con la energía. ¿Estamos claros? Siguiendo entonces, la cuarta evidencia es un video expositivo sobre experimentos de aplicación. En esta, Profesor, sí, sí, yo tengo una pregunta respecto a la tercera. claro que sí. El Vamos a devolvernos laboratorio. de una. Sí, señor. Sí, eh, en esta evidencia hay que hacer el experimento físico o, o simplemente hay que analizarlo. Sí, señor. Hay que hacer un experimento físico. Mira donde dice aquí. Tú seleccionas tres parámetros del listado que ya analizaste. Dentro de estos, entonces vas a determinar los materiales, elementos o aparatos que vas a utilizar para hacer el análisis. Entonces registras en un diagrama las recomendaciones para hacer ese análisis, seleccionas los materiales, haces una lista de chequeo del alistamiento de los materiales, realizas el ajuste de los instrumentos y realizas al menos tres pruebas y tomas foto como evidencia o video como evidencia y tomas las observaciones frente al caso. Perdón, fotos, no estaba confundido. Fotos como evidencia y notas de observación. Ese procedimiento de análisis lo debes realizar de acuerdo con los parámetros que identificaste. Y esa información la vas a registrar dentro de los análisis y los resultados que obtuviste. ¿Estamos claros? Ah, ok, sí, señor. Muchas gracias. Ok. Ok. Bueno, la siguiente evidencia entonces es un video que se centra entonces en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según las teorías, leyes y principios. Para el desarrollo de este es importante entonces analizar el componente formativo que se llama la ciencia de las cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A través de la experimentación, por medio de la pregunta y argumentación, deberíamos presentar un video fundamentado en las temáticas de la conservación de la energía, la termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, interpretación de planos, datos y gráficas, y a su vez relacionar 10 avances tecnológicos que involucren estos temas. En el donde vamos a subir la evidencia, ahí encontramos un anexo que se llama anexo video expositivo, donde pueden encontrar las características de cómo hacer un video expositivo. ¿Qué vamos a entregar? Un video expositivo, el cual debe ser creativo, dinámico e innovador, debe estar enmarcado entre los 3 y los 7 minutos, acompañado de imágenes reales. Y debemos, así como el video anterior, cargarlo en YouTube y subir solamente la URL de ese video. Ojo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un video expositivo fundamentado en las temáticas de conservación de la energía, la termodinámica y el electromagnetismo, las oscilaciones y las ondas. Esto lo vamos a relacionar con 10 avances tecnológicos que involucren dichos temas. Finalmente, todo lo anterior lo vamos a combinar
en un documento al que le llamamos bitácora de procesos desarrollados en la competencia. Es la última evidencia y en la cual van a entregar un documento de máximo 30 hojas en formato PDF, en el cual van a incluir una portada, una introducción, unos objetivos, una justificación, unos antecedentes, y en el desarrollo de esa bitácora van a ubicar la definición personal del concepto de física, de los principios y de sus leyes fundamentales aplicadas al contexto productivo y social, las URL de los dos videos expositivos, el informe de laboratorio, el registro fotográfico de los experimentos realizados y una infografía donde resuma el contenido del componente formativo, la ciencia de las cosas, unas conclusiones y una bibliografía. En este entonces recogemos toda la información de las 4 actividades anteriores. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, Germán. ¿Pregunta al respecto? ¿Algo que me quieras comentar? Esta información es la misma información que está en la guía, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, La misma listo, información que instructor. está en la guía, yo la traje para poderla compartir con ustedes si tenían alguna pregunta. Ah, listo, instructor, muchas gracias. Bueno, de todas formas, agradecerte a ti y al otro compañero que se conectó a la sesión. Estoy totalmente disponible a las preguntas que ustedes tengan a través de del foro de dudas e inquietudes. Estoy disponible también a través del correo electrónico que ya se los compartí en mi presentación en los anuncios. Mi correo electrónico es jutorresl@cena.edu.co y también a través de mi WhatsApp al teléfono 300-433-8292. Cualquier cosa, pues totalmente disponible a las inquietudes que se presenten en el desarrollo de las actividades. No siendo más, dime, Germán. No, Ok, no siendo más, entonces, agradeciendo entonces que hayan estado acá. La grabación de esta sesión, pues, quedará disponible en la sección de sesiones en línea. Ya la voy a, a subir por si tienen alguna duda al respecto. No siendo más, entonces damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. a usted muchas gracias, instructor.